Aquí este pasaje nos habla acerca de Pedro, el gran apóstol Pedro. Sabía que dicen que Pedro es el que es la piedra, dicen, sobre la cual se fundó la iglesia. Yo no sé cuántos de aquí crean eso. Yo no lo creo. ¿Me escuchan? ¿Por qué? Porque la piedra angular, la piedra principal de la iglesia es Jesucristo. Amén. Él es la piedra angular, la piedra principal del edificio de la iglesia. Es Jesucristo, no es Pedro. Amén. También hay personas que han dicho por ahí que Pedro fue el primer papa. Es falso también, porque Pedro nunca proclamó ser papa. Si usted puede, hermanos, leer la Biblia claramente, la vida de Pedro, hermanos, él nunca se autoproclamó, hermanos, papa. ¿Me escuchan? Yo sé que esto es fuerte, hermanos, pero escudriñando la palabra de Dios, estudiando la vida de Pedro, hermanos, nos damos cuenta que eso es algo que se ha inventado. ¿Para qué? Para que la gente, hermanos, pueda tener, hermanos, en alta estima, hermanos, en gran admiración a un hombre. ¿Me escuchan? Pero bueno, ahora estamos hablando de Pedro. Pedro, hermanos, aquí encontramos algunas cosas acerca de él. Primeramente, hermanos, la palabra del Señor nos dice que Jesús, el Señor Jesús, ya sabía, hermanos, que Pedro le negaría. ¿Me escuchan? Pedro ya sabía, Jesús, el Señor, ya sabía que Pedro le negaría en algún momento. Y es lo que dice la palabra, hermanos, ahí. Quiero que vaya conmigo o escuche este pasaje, Marcos 14. Dice: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. ¿Quién salió al monte de los olivos? Jesús y los apóstoles, los discípulos. Dice: todos ustedes me abandonarán. A ver, diga conmigo: me abandonarán. Dijo claramente: todos ustedes me abandonarán. Y le estaba diciendo a todos los 12, todos los que estaban ahí presentes, le estaban diciendo: me van a abandonar. ¿Tenía razón el Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Quién estuvo con Jesús, hermanos, en la cruz? ¿Quién estuvo con Jesús cuando lo arrestaron, cuando se lo llevaron? ¿Quién estuvo con él? ¿Sabía usted, hermanos, que los que estuvieron delante de la cruz fueron las mujeres? Y un solo discípulo en ese momento, hasta ese momento aparece Juan. Pero cuando lo arrestan, hermanos, y se lleva a cabo todo el proceso, cuando lo azotan, cuando, hermanos, le hacen todo, ¿verdad? Lo que usted ya sabe, hermanos, lo humillaron tremendamente, siendo inocente, nadie estuvo con él. Verdaderamente, hermanos, cuando lo arrestaron, si usted ha leído, hermanos, la palabra, dice que cuando estaban en el huerto de Getsemaní, o en el monte de los olivos, sí, en el monte de los olivos, dice que cuando lo arrestaron, todos, dice que se fueron. Cada quien agarró por su lado y lo abandonaron en ese momento. ¿Sí me escuchó? Entonces él estaba diciendo aquí: todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús. Dice: porque está escrito, vea, está escrito, dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Vea lo que está diciendo el Señor Jesús, que estaba escrito: heriré al pastor
y las ovejas que serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, vea lo que está diciendo, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, dijo Pedro, aunque todos te abandonen, yo no. Y esto se llama, hermanos, hablar a la ligera. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, también como cristianos, como discípulos del Señor, podemos decir, yo nunca me voy a avergonzar del Señor, yo nunca voy a negarlo, yo nunca voy a abandonar al Señor? Y sin embargo, a veces, hermanos, pues nos pasa, ¿no es cierto? A veces, hermanos, cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Cuando nos preguntan, hermanos, acerca de Dios, a veces, hermanos, como que huimos o rehuimos, hermanos. Entonces, ojalá, hermanos, que nadie de ustedes, nadie de nosotros que estamos aquí en esta tarde, tengamos este problema. Que no neguemos al Señor, pase lo que pase. No niegues al Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Lo dice más adelante. Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no, Señor. Dice, te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, dijo Pedro, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás dijeron ¿qué? Dijeron lo mismo. Ahora usted solamente pregúntese y no me responda, pero pregúntese, ¿usted ha negado al Señor en algún momento? Yo creo que sí. ¿Ah? Yo le decía, hermanos, no necesariamente con la voz, ¿verdad? Con la boca, pero a veces, hermanos, con nuestros hechos estamos negando a Cristo. O a veces, hermanos, cuando a lo mejor te preguntan, ¿no? Tú vas a esa iglesia y negamos, ¿verdad? O inventamos otras cosas. Yo le decía en una ocasión, no tiene por qué sentirse avergonzado, porque no es una secta este lugar, esta iglesia no es una secta. ¿Me escuchan? Aunque otros digan que somos una secta, no somos una secta, somos la iglesia del Dios viviente, dice la palabra de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bien. Decía, hermanos, aquí vemos a Pedro contestando a la ligera. Ya leímos. Es lo que pasa muchas veces con nosotros. Por eso cuando contestamos, hermanos, primeramente tengamos la seguridad de que no vamos, hermanos, a fallarle al Señor. Se dice que los sufrimientos de Cristo empezaron, hermanos, con los más dolorosos, los del alma. Amén. Los sufrimientos de Cristo comenzaron con los más dolorosos. ¿Dónde empezó todo? Él sabía. Pero yo creo, hermanos, que el momento cuando Él, hermano, dice la palabra, y si usted puede leerlo, hermanos, cuando Él va al monte de los olivos, y cuando se lleva a 3 discípulos que lo acompañen para que estén cerca de Él, y Él se aleja un poco más, y entonces empieza, hermanos, a sudar de agonía. Amén. Dice que empezó a entristecerse en gran manera. Porque Él sabía que, no sé, en unas horas, en unos minutos, llegarían Judas, llegarían los soldados de los sacerdotes para apresarle.
y empieza, dice, a entristecerse. Entonces dice en gran manera. Yo no sé si usted ha tenido en algún momento alguna, hermanos, agonía muy grande. Yo creo que usted puede entender en esta tarde, cuando la palabra del Señor nos habla de que Dios, que el Señor Jesús dice que empezó a entristecerse y a sentir, hermanos, algo fuerte, algo muy fuerte, hermanos, en ese momento. Yo solamente puedo imaginarme en esta tarde a aquel que está sentenciado a muerte y que sabe, hermanos, que en unos minutos van a venir por él y tal vez le van a cortar la cabeza, o tal vez, hermanos, va a morir ejecutado. Jesús sabía perfectamente, hermanos, que estaba llegando el momento de que él sufriría, hermanos, todo, hermanos, por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Entonces yo creo que usted piense en eso, hermanos. Él sufrió, hermanos, desde el momento, hermanos, que él le contó a los discípulos. Incluso les dijo: velen conmigo, ¿verdad? Ahora, vamos a ir más rápido. Dice: ¿has considerado seriamente los sufrimientos del Señor por tus pecados? Una pregunta. ¿Usted se ha puesto, hermanos, a pensar en algún momento seriamente, hermanos, lo que le costó a Cristo, hermanos, salvarle a usted, salvarme a mí de nuestros pecados? ¿Ha considerado seriamente, hermanos, el precio que Él tuvo que pagar por nosotros? Porque a veces, hermanos, nosotros solamente podemos escuchar, podemos leer la palabra de Dios a la ligera, hermanos, superficialmente, pero no nos imaginamos, hermanos, no pensamos a veces lo que Él, hermanos, padeció, hermanos, por salvarnos, por librarnos a nosotros, hermanos, de la condenación. Amén. Entonces yo le pido, hermanos, si no lo ha hecho, tómese un tiempo, lea la palabra de Dios, pídale dirección a Dios, hermanos, y vea, hermanos, analice todo lo que Cristo hizo por usted. Amén. Es necesario que usted, hermanos, pueda asimilarlo bien. Ahora, también pregúntese: ¿éramos dignos de que Él hiciera todo eso por nosotros? ¿Somos dignos de que alguien, hermanos, inocente, perfecto, que no le hizo mal a nadie, muriera por nosotros? Aún siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, que se humilló. Yo creo que usted sabe bien que no merecemos. Pues la gracia, hermanos, la gracia, el favor que Dios nos hizo, hermanos, al enviar a su Hijo, no lo merecemos. ¿Me escucha? ¿Sí me está escuchando? No merecemos ese gran favor que hizo el Padre al enviar a Jesús para morir por nosotros. Vamos, la gran falla de Pedro, se cumplió. Dice, lea conmigo, por favor, dice ahí el pasaje de Marcos 14:66, dice: mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella, pero él lo negó. ¿Qué dice? Que él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Entonces, ¿dónde estaba la promesa? No te negaré jamás, no te abandonaré jamás. Aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Dónde estaba esa promesa? Bien, en ese momento, dice, el gallo cantó.
Cuando la criada lo vio allí, dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse ¿qué? Maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan. Pero le añadió, yo creo que aquí no pone las maldiciones, pero él dice que echó maldiciones. Juró, además juró, no solamente lo negó, no solamente maldijo, sino que también juró que no lo conocía. Al instante el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Y se echó ¿qué? A llorar. Dice que salió cuando lo había negado ya, cuando el gallo había cantado. Dice que salió a las afueras y dice que lloró amargamente. ¿Qué estaba sintiendo Pedro en ese momento, hermanos? ¿Qué habrá sentido? En los momentos cuando más lo necesitaba, su amigo lo abandonó. ¿Verdad que sí? Porque sí sabía que le llamó a sus amigos. Que a los discípulos, hermanos, a los apóstoles, les dijo en una ocasión: ya no los voy a llamar hermanos, ahora los voy a llamar amigos. Y un amigo, hermanos, tiene una confianza más cercana con alguien. Entonces los discípulos tenían ya más confianza con el Señor. ¿Me escuchan? ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Ahora, ¿cuántos son amigos del Señor? Pues quiero decirle que para eso, hermanos, hay que ir a otro nivel. Amén. Hay que ir a otro nivel, hermanos, en nuestro nivel de obediencia con el Señor, para que Él pueda decir: pues ahora ya no solamente eres mi discípulo, ahora eres mi amigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tremendo. El pasaje habla, hermanos, de la gran prueba de su fe, de Pedro y de la nuestra. Una gran prueba. Escuche bien. De veras, hermanos, que a veces nosotros somos probados. A veces tienes que probar públicamente. Escuche bien. A veces tienes que probar públicamente que verdaderamente eres un seguidor de Jesús, que verdaderamente eres un cristiano. Amén. Y todos hermanos, pasamos por esa prueba. Entonces no podemos, hermanos, hacer lo que Pedro, aunque sabemos, hermanos, que esto tenía que cumplirse, pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, ¿a qué? A no negar que estamos con Jesús. Amén. No podemos negar que estamos con Jesús, que somos, hermanos, discípulos, que somos hijos de Dios. Amén. Al contrario, hay que sentirse orgullosos. Amén. De ser discípulos del Señor, de ser seguidores del Señor Jesús. Muchos aún se avergüenzan ante familiares, amigos, vecinos. Usted no lo haga. Amén. Y le recalco lo que dice también, hermanos, la palabra. El Señor Jesús decía: el que se avergonzare de mí en esta generación, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Voltee con la persona que está a su lado, dígale: ¿oíste? Dile: ¿paraste bien la oreja?
Amén. ¿Sí? El Señor mismo está diciendo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, yo también me avergonzaré de él delante del Padre y de sus santos ángeles. Entonces, hermanos, bueno, si lo hemos hecho, ya no hay que hacerlo. Amén. Amén. No se avergüence. Si alguien le pregunta si es cristiano, dígale: sí lo soy, y a mucha honra. Amén. Sí, dígale: sí soy cristiano, soy aleluya. Amén. Soy protestante. Amén. Soy de esos llorones. Amén. Gloria a Dios. No se avergüence. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bien. Muchos publican otras cosas en sus redes, pero no su fe en Cristo. ¿Por qué? La pregunta es esa: ¿por qué razón no publicas? Si el Señor dice en su palabra que debes publicar sus palabras, que debes publicar a Jesús, que debes publicar el Evangelio, es el gran mandamiento que tenemos. ¿Sí o no? Entonces no te avergüences. Pon ahí versículos, pon ahí, hermanos, acerca de Jesús, que tus amigos sepan de Jesús, que la gente sepa de Jesús. Amén. Amén. Iba a mencionar una palabra, pero no quise. Digo, porque a veces publican, hermanos, una palabra que se empieza con T, ¿verdad? Pero bueno, ya sabe usted, tonterías, ¿verdad? Bien. Entonces hay que hablar de Jesús. Amén. Hay que publicar de Jesús. Y que Jesús diga: bueno, eso está bueno. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bien. Entonces, pues no seamos Pedros, ¿verdad? Y no seamos Pedras antes. Amén. Antes del bautismo, porque aquí viene lo bueno. Vea usted bien: Pedro jamás volvería a negar a Jesús. Jamás volvería a negar a su Señor después del bautismo en el Espíritu. ¿Me escucha? ¿Me está escuchando? Pedro jamás volvió a ser el mismo cuando tuvo la experiencia de recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Aleluya. Dice aquí en Hechos 2, 41 y 42, dice: así pues, los que recibieron su mensaje, el primer mensaje de Pedro, fueron bautizados. Dice: y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos 3,000 que escucharon, hermanos, el primer mensaje de Pedro, hermanos, esta es la vida que ellos comenzaron. ¿Qué es lo que hicieron después de... Yo creo que Pedro les dijo: ¿alguien de ustedes se arrepiente de haber crucificado al Señor? Yo creo que esos 3,000 levantaron su mano y dijeron: yo, ¿qué tenemos que hacer? Porque la regamos, crucificamos al Maestro, crucificamos al Salvador, al Mesías. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntaron. Y entonces Pedro les dijo: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán el perdón de los pecados. Y dice que se arrepintieron, se entregaron ahí a Cristo. Ya me imagino, hermanos, entregándose a Cristo. Y entonces, hermanos, vinieron a formar parte de la iglesia en aquel tiempo. Dice que se bautizaron. ¿Y qué más? Se unieron a la iglesia como 3,000 personas. Dice: se mantenían firmes. Habría conmigo: se mantenían firmes. ¿Qué significa eso? Que se hicieron cristianos de verdad. ¿Sí o no? Y dice: en la enseñanza de los apóstoles estaban constantemente enseñando, hermanos, ahí aprendiendo. Dice: en la comunión, en la Santa Cena, hermanos, en los convivios, comían juntos, partían el pan juntos, convivían. ¿Qué más?
dice del partimiento del pan y las oraciones. Amén. Entonces oraban juntos, esos 3,000. Bien, otra de las cosas que vemos en Pedro después, hermanos, del Pentecostés, dice que se convirtió en una columna de la iglesia en los primeros años de la iglesia. Amén. ¿Qué dije? Que se convirtió en una columna. Dígale a su vecino, dígale, tú tienes que ser una columna en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que tienes que sostener la obra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Tienes que sostener la obra de Dios. Tienes que preocuparte. Tiene, hermanos, que velar, hermanos, por la iglesia. Amén. Velar, hermanos, ¿por qué? Porque esto siga adelante. ¿Sí o no? Pues Pedro, hermanos, lo hizo. Y él se convirtió, sí. Fue uno de los líderes en la iglesia, como fue el Papa. Que de la iglesia, el gobierno de la iglesia eran los 12 apóstoles, hermanos. Quiero que entienda bien eso. Amén. Amén. En ese tiempo, el gobierno de la iglesia estaba compuesto por los 12 apóstoles, no solamente por Pedro. Yo no sé si ha escuchado que en una ocasión, hermanos, Pablo le llamó la atención a Pedro, lo corrigió, porque hizo algo, hermanos, ahí vergonzoso, y Pablo tuvo que corregirlo, regañarlo. ¿Ven? Entonces, hermanos, ustedes y yo, hermanos, tenemos que ser columnas en la iglesia. Amén. Si llegan personas nuevas, hermanos, bueno, hay que animarlas, hay que tratarlas bien. Amén. Hay que, hermanos, predicar, hay que invitar a otras personas para que vengan a Jesús y que también vengan a ser, hermanos, columnas. Amén. Fieles en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cambió su vida y la dedicó por completo al servicio del Señor. Vamos, desde el momento que lo llamó el Señor. Ahora, déjeme decirle, Pedro, hermanos, era muy rebelde. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Pedro, hermanos, tenía un carácter muy fuerte. Era muy impulsivo, muy arrebatado. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Era tremendo ese Pedro. Pero desde que Jesús lo llamó, hermanos, estaba pescando Pedro. Pasó el Señor y le dijo, ven, Pedro, sígueme. Te voy a hacer un pescador de hombres. ¿Amén? Te voy a hacer un pescador de hombres. Ya no vas a pescar peces ahí todo el tiempo con tus redes podridas. ¿Ah? Ahora vas a pescar hombres y mujeres también, por supuesto. ¿Amén? Entonces, esa es la razón por la cual, hermano, Dios nos llama a todos, para que nosotros también podamos echar las redes del Evangelio y podamos ganar peces, hermanos, personas para Cristo, para el reino de los cielos. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos peces hay aquí? ¿Cuántos peces gordos hay aquí? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien. ¿Sabía usted, hermanos, y no quiero dejar esto, sabía usted, hermanos, que cuando estaba la persecución, hermanos, allá en Jerusalén, en el tiempo, hermanos, de la iglesia, que eran perseguidos y tenían que esconderse, y sabía usted, hermanos, que se identificaba con el pececito? ¿No sabía eso? Que, por ejemplo, hermanos, si él decía, traigo un mensaje de la iglesia fulana, entonces tenía que dibujar, hermanos, el pececito, y esa era una clave de que verdaderamente era ¿qué? Un cristiano. ¿Por qué? Porque no podían, hermanos, hablar abiertamente
eran perseguidos, eran apresados. Por esa razón, hermanos, el pez, por esa razón, la mayoría de los cristianos, hermanos, usan el pececito, ¿verdad? En sus carros, hermanos, pero esa es la historia. Amén. Así se identificaban como creyentes en aquel tiempo. Era la clave, ¿verdad? Ponían el pececito. Bueno. Bien, por último, escuche bien, su sombra bajo la unción del Espíritu Santo sanó a muchos enfermos. A ese nivel, hermanos, llegó Pedro con la unción del Espíritu Santo. Tenía una unción tremenda de Dios, que yo creo que en ese tiempo, hermanos, ya no había tanto tiempo, era tanta la gente que estaba viniendo al Señor, que ya no tenían tiempo para ministrar personalmente, y entonces dice que tendían a los enfermos en el camino, a la orilla, y dice que Pedro iba pasando y su sombra, la sombra, hermanos, de Pedro iba tocando a los enfermos y ellos sanaban. Pero no era Pedro, ¿verdad? Sino era el Espíritu Santo, ¿verdad? Era la unción que tenía Pedro. Y si usted quiere unción así, hermanos, quiere que Dios lo use, pues aprenda de Pedro. Amén. O aprendamos de Pedro. ¿Cómo?